Llevo una doble vida desde hace años, y si alguien descubre mi secreto todo se derrumbará. No sé muy bien por dónde empezar, y quizá ese sea el mayor reflejo de lo que quiero contarles. Porque cuando uno vive con un secreto tan grande, cuando carga con algo que al mismo tiempo te alimenta y te destruye por dentro, las palabras nunca parecen suficientes. O se sienten demasiado grandes, como si fueran a exponerme por completo, o demasiado pequeñas, como si jamás pudieran capturar la magnitud de lo que ocurre. Me tiemblan las manos mientras escribo esto. Literalmente. No porque alguien esté detrás de mí o porque crea que, de un momento a otro, mi vida va a venirse abajo, aunque, siendo honesto, siempre vivo con ese miedo latente, sino porque abrirme aquí, aunque sea detrás del anonimato, se siente como quitarme una capa de piel. No sé quién lo leerá, ni si alguien lo leerá de verdad, pero quiero contarlo. Necesito contarlo. Porque llevo años construyendo y sosteniendo una mentira que, si alguna vez se rompe, me va a dejar sin nada. Supongo que lo mejor es empezar con una confesión directa: llevo una doble vida. Y no me refiero a que tenga una familia secreta en otra ciudad o algo de novela barata de televisión. Mi doble vida es más intangible, pero igual de peligrosa. Se basa en una versión de mí mismo que nadie, absolutamente nadie en mi entorno más cercano, conoce. Ni mi familia, ni mis amigos de la infancia, ni mis colegas de trabajo. Ni siquiera mi pareja, que duerme cada noche a mi lado, sospecha la magnitud de lo que oculto. Y sin embargo, esa versión secreta es la que realmente me hace sentir vivo. Hay días en los que me levanto, me miro en el espejo y pienso: ¿quién eres en realidad? El tipo que sonríe en las reuniones familiares, el que paga sus cuentas, el que juega el papel de hijo responsable, o el otro. El que respira de noche, escondido entre las sombras, haciendo cosas que, si alguien descubriera, le costarían todo. A veces me sorprende lo lejos que he llegado con esto. Porque no fue algo planeado desde el inicio. No es que un día me levanté y decidí: quiero vivir una doble vida. Más bien fue algo que empezó con pequeños pasos, casi inocentes, que se fueron acumulando hasta convertirse en este monstruo que me acompaña a diario. Recuerdo con claridad el momento en que todo comenzó. Tenía 18 años. Era un chico común, o al menos eso creía. Iba a la universidad, vivía con mis padres, y aunque no me faltaba nada esencial, tampoco era que viviera en un lujo desbordante. Mis padres eran estrictos, especialmente mi madre. Ella siempre tuvo esa mirada que parecía atravesarte, como si pudiera detectar cualquier mentira apenas la pronunciaras. No me mientas, que yo siempre sé cuando lo haces, solía decirme. Y lo peor es que casi siempre tenía razón. Pero justo por eso, por esa vigilancia constante, empecé a guardar para mí ciertas cosas. Al inicio eran tonterías: decir que estaba en la biblioteca cuando en realidad me iba con amigos a jugar videojuegos. Inventar que tenía una tarea pendiente cuando lo que quería era encerrarme a escribir canciones en mi cuarto. Mentiras pequeñas, piadosas, diría cualquiera. Pero yo sentía que me daban un poder extraño, el poder de controlar qué parte de mí le mostraba al mundo. Con el tiempo, esas mentiras se volvieron más grandes, más elaboradas. Y fue en ese proceso que descubrí algo: que podía ser dos personas al mismo tiempo. Lo que pocos saben es que, paralelamente a mi vida normal, empecé a construir otra identidad. Una identidad que, al principio, se limitaba a un perfil falso en internet. Recuerdo que lo abrí en una madrugada cualquiera, cuando el insomnio me tenía con los ojos rojos frente a la pantalla. No le puse mi nombre, ni mi foto. Inventé una persona desde cero. Y ahí, bajo ese disfraz, comencé a hablar, a interactuar, a mostrar pensamientos que nunca me hubiera atrevido a decir en voz alta. La sensación fue adictiva. Por primera vez no tenía que cuidar mis palabras, ni sentir el peso de las expectativas familiares. Podía ser sarcástico, vulnerable, creativo, incluso cruel a veces. Podía probar todas las versiones de mí mismo sin temor a las consecuencias. Esa identidad paralela empezó a crecer. Y no quiero sonar dramático, pero pronto se convirtió en algo mucho más grande que yo. Porque la gente comenzó a seguirme. Sí, esa identidad que inventé se volvió popular. No voy a dar demasiados detalles porque aún me da pánico que alguien pueda atar cabos, pero basta con decir que llegué a construir una comunidad. Miles de personas que, sin saber quién soy en realidad, me veían como una especie de referente, de líder. Me escuchaban. Me pedían consejos. Me contaban sus secretos más oscuros. Y yo les respondía. Les daba palabras que en mi vida real jamás habría pronunciado. Les ofrecía apoyo, pero también entretenimiento. A veces inventaba historias, otras veces compartía reflexiones que ni siquiera había dicho en voz alta a mis amigos más cercanos.
Lo sé, suena increíble. Y lo fue. Pero también fue el inicio de mi condena. Porque a medida que esa vida paralela crecía, la otra, la real, empezaba a sentirse más vacía. Y aquí es donde la doble vida realmente tomó forma. De día, seguía siendo el hijo obediente, el estudiante responsable, el joven común que sonríe en las fotos familiares. Pero de noche me convertía en alguien completamente diferente. Me pasaba horas frente a la pantalla, escribiendo, creando, interactuando con ese mundo secreto. Al punto de que empecé a descuidar mi entorno. ¿Qué haces despierto hasta tan tarde?, me preguntaba mi madre, golpeando la puerta de mi cuarto. Estudiando, mamá. Tengo un examen mañana, respondía yo, con los ojos fijos en el teclado. Era mentira, por supuesto. Y no fue la única. Mis excusas se multiplicaban, proyectos, trabajos, salidas inventadas. Poco a poco, fui levantando un muro de mentiras alrededor de mi otra vida, hasta que ya nadie podía ver lo que hacía en realidad. Lo que más me asusta, al mirar atrás, es lo fácil que me resultó mentir. Creo que todos tenemos un límite invisible que, cuando lo cruzamos por primera vez, marca un antes y un después. La primera gran mentira que dije sin que me temblara la voz fue ese límite. Porque a partir de ahí, mentir dejó de ser algo ocasional y se convirtió en mi herramienta diaria para proteger mi secreto. El problema, claro, es que una mentira siempre arrastra a otra. Y pronto me encontré atrapado en una red cada vez más compleja. A veces, en medio de una reunión familiar, mi mente divagaba hacia mi otra vida. Sonreía en la mesa, fingía escuchar a mis tíos hablar de política, pero por dentro estaba pensando en que respondería a los mensajes que me esperaban en el perfil secreto. Sentía ansiedad por volver a esa pantalla, como un adicto que necesita su dosis. Y lo peor es que no solo me gustaba, lo necesitaba. A veces me pregunto en qué momento exacto dejé de vivir mi vida y empecé a vivir la del otro. Porque cuando pienso en esos años iniciales, me doy cuenta de que ya no recuerdo del todo quién era yo sin esa pantalla, sin ese nombre falso que me protegía como una máscara. Durante el día cumplía mis responsabilidades de manera automática, iba a clases, hacía trabajos, me reunía con amigos, pero todo lo hacía como un actor en un papel que ya se sabía de memoria. Mientras tanto, en las noches, cuando todos dormían y la casa quedaba en silencio, yo me convertía en quien realmente quería ser. Recuerdo la primera vez que alguien me escribió un mensaje privado desde esa otra identidad. Era una chica, no sé de dónde exactamente, porque en internet nunca se sabe si todo lo que dicen es verdad. Su mensaje decía algo como, leí lo que escribiste y lloré, ¿cómo es que sabes exactamente lo que siento? Me quedé mirando la pantalla mucho rato antes de responder. Por primera vez, alguien me estaba viendo, pero no al chico de carne y hueso que caminaba todos los días por la universidad, sino a ese personaje inventado. Y lo curioso es que se sentía más auténtico. Como si ese fuera yo de verdad. Le respondí con algo simple, pero desde ahí empezó una cadena interminable de conversaciones. Me hablaba de su depresión, de cómo sentía que su familia no la entendía, de lo sola que estaba. Y yo, sin planearlo, me convertí en su confidente. Gracias por escucharme, me decía. No tienes que agradecer, le respondía yo, mientras sentía una extraña mezcla de satisfacción y culpa. Porque en el fondo, yo también estaba usando esas conversaciones para llenar mis vacíos. Era un intercambio silencioso, ella me daba la certeza de que mi otra identidad tenía sentido, y yo le daba a ella un oído que parecía genuino. Lo más extraño es que con el tiempo dejé de sentir que era mentira. Al principio, sí, cada palabra era un recordatorio de que estaba fingiendo ser alguien más. Pero después se convirtió en mi nueva normalidad. ¿Y saben qué es lo más inquietante? Que empecé a ser mejor como yo mismo. El otro tenía respuestas ingeniosas, sabía qué decir para consolar a alguien, podía mostrarse fuerte o vulnerable según la ocasión. Yo, en mi vida real, era torpe, callado, a veces hasta invisible. Pero como él, era alguien que importaba. Y ese contraste empezó a dolerme. Porque cada vez que volvía a mi vida real, sentía que estaba viviendo una versión en blanco y negro de la película. Hubo un día en que fui a una reunión con mis compañeros de universidad. Todos reían, bebían, compartían chistes internos. Yo sonreía, levantaba mi vaso cuando alguien proponía un brindis, pero por dentro estaba pensando, ¿qué hago aquí? Si ellos supieran la verdad, si conocieran al verdadero yo, no me mirarían como al chico callado del grupo. Me mirarían como al que miles leen cada noche, al que les roba horas de sueño porque no pueden dejar de seguir sus historias. Esa sensación de estar en dos mundos a la vez me consumía.
Y sin darme cuenta, empecé a darle prioridad a mi otra vida. Dejaba de salir con amigos para quedarme frente a la computadora. Mentía a mi pareja de aquel entonces, una relación corta, de esas que apenas duran un semestre, diciendo que tenía demasiadas tareas, cuando en realidad lo único que quería era conectarme a mi otro yo. Lo peor es que no solo fueron relaciones amorosas las que se vieron afectadas. Mi familia empezó a notar que me alejaba. «Estás muy raro últimamente», me dijo mi hermana menor una tarde, cuando me encontró encerrado en mi cuarto otra vez. «No, estoy bien. Solo cansado», mentí, como siempre. Ella me miró con esa mezcla de sospecha y preocupación, pero no dijo nada más. Creo que desde ese momento empezó a verme como alguien distante, alguien que ya no compartía. Y esa distancia se hizo cada vez más grande con los años. No sé cómo explicarlo, pero mi vida real se fue desmoronando de a poco, mientras la otra crecía como una planta invasora, tomando todo el espacio. Hubo un punto de inflexión. Algo que cambió las reglas del juego. Yo solía pensar que podía controlar ambas vidas, que era cuestión de equilibrio. Pero un día recibí un mensaje en esa otra cuenta que me heló la sangre. Era de alguien que decía, «Sé quién eres de verdad». Me quedé paralizado frente a la pantalla. El corazón me latía tan fuerte que juraba que iba a romperse. Leí y releí el mensaje una y otra vez. No decía mucho más, solo eso. Le respondí, tratando de sonar tranquilo, «No sé de qué hablas». Y la persona contestó, «Oh, claro que sabes. Ten cuidado. Los secretos no duran para siempre». Recuerdo que en ese instante sentí que todo mi cuerpo se iba a derrumbar. Me levanté de la silla, caminé en círculos por el cuarto, me miré al espejo y me pregunté, ¿será que ya se acabó todo? No dormí esa noche. Tampoco la siguiente. Cada sonido en la casa me parecía sospechoso, como si alguien estuviera a punto de abrir la puerta y exponerme. Al final, nunca volví a recibir otro mensaje de esa persona. Fue como si hubiera desaparecido. Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, el miedo se convirtió en mi sombra permanente. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. Porque sé que muchos estarán pensando, bueno, ¿qué tan grave puede ser? ¿Qué importa si tienes una identidad en Internet? La respuesta es sencilla, importa porque construí toda mi vida real sobre un castillo de mentiras. Importa porque hay personas que confían en mí, que creen que soy el hijo ejemplar, el hermano confiable, el novio honesto, y nada de eso es completamente verdad. Si alguien uniera las piezas, si descubriera que detrás de esa máscara en Internet estoy yo, el tipo que se sienta con ellos a comer cada domingo, no solo se derrumbaría mi secreto, se derrumbaría mi mundo entero. Y lo peor de todo es que, en el fondo, parte de mí desea que eso ocurra. Porque vivir así, con esta doble vida, me está rompiendo por dentro. Después de aquel mensaje misterioso, nada volvió a ser igual. Yo ya no me sentaba frente a la pantalla con la misma emoción de antes, esa mezcla de adrenalina y satisfacción. Ahora lo hacía con un nudo en el estómago, siempre preguntándome si alguien más, además de esa persona anónima, podía estar atando cabos. Lo peor es que la paranoia empezó a filtrarse en mi vida real. Recuerdo una cena con mi familia poco después. Estábamos todos reunidos, como cada domingo, mi madre sirviendo el arroz con ese gesto de aquí mando yo, mi padre mirando las noticias en la televisión del comedor y mi hermana contándome algo sobre su escuela. Pero yo apenas podía escucharla. Cada vez que ella me decía «Oye, ¿me entiendes?», yo saltaba, como si me hubiera atrapado en una mentira. Sí, claro, respondía, con una sonrisa forzada. Pero en mi cabeza lo único que sonaba era esa frase, «Sé quién eres de verdad». ¿Quién me lo había escrito? ¿Un amigo de la universidad que había sospechado? ¿Alguien de mi propia familia? ¿O quizás uno de los seguidores de esa otra identidad que había investigado demasiado? El simple hecho de no saberlo me volvía loco. Y entonces pasó algo que me golpeó aún más fuerte, mi madre empezó a sospechar. Ella siempre había sido intuitiva, demasiado. Una noche, mientras yo estaba en mi cuarto con la luz apagada y solo la pantalla iluminando mi cara, escuché un golpecito en la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Mi corazón se detuvo un segundo. Cerré de golpe la ventana del navegador y respondí con voz nerviosa. Sí, claro. Ella entró, me miró fijamente y dijo: «Estás raro. No sé qué te pasa, pero ya no eres el mismo». Yo me quedé en silencio. Tragué saliva, buscando una excusa. «Es la universidad, mamá. Estoy cansado, nada más». Ella no pareció convencida. Caminó por la habitación, miró de reojo mi escritorio, y luego me soltó. «No me mientas.
siempre sé cuando me mientes. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Era la misma que me repetía cuando era niño y que siempre lograba hacerme confesar cualquier travesura. Pero esta vez no podía confesar. No podía decirle, mamá, llevo años construyendo una vida secreta en internet, con miles de personas que me conocen como alguien que no existe. Así que solo la miré y repetí, con la voz más calmada que pude. De verdad, solo estoy cansado. Ella suspiró, acarició mi hombro y se fue. Pero yo me quedé sudando frío. Las cosas se complicaron aún más cuando empecé a salir con alguien. Se llamaba Clara. Nos conocimos en una biblioteca de la universidad. Era de esas chicas que parecen brillar sin hacer esfuerzo, simpática, inteligente, con una risa que llenaba el aire. Yo, en mi vida real, me sentía poca cosa, pero ella se fijó en mí. O al menos en la versión que le mostré. Al inicio todo era perfecto. Salíamos a caminar, a comer, a ver películas. Pero, poco a poco, mi otra vida empezó a interponerse. Había noches en que me escribía mensajes dulces. Buenas noches, amor. Que descanses, corazón rojo. Y yo no respondía hasta horas después, porque estaba ocupado siendo él, escribiendo largas publicaciones o respondiendo a decenas de mensajes de desconocidos que necesitaban a mi alter ego. Ella se enojaba. ¿Qué haces despierto hasta tan tarde? Siempre estás cansado, nunca me cuentas nada. Yo le respondía con evasivas. Trabajo, estudios, ya sabes. Mentira tras mentira. Hasta que un día, cansada, me soltó de frente. Siento que escondes algo. Esa frase me dejó helado. Se parecía demasiado al mensaje que había recibido, sé quién eres de verdad. Le juré que no escondía nada. Y en ese momento, por primera vez, me di cuenta de lo fácil que se me daba jurar en falso. La relación, obviamente, terminó. Ella se fue diciendo que no soportaba estar con alguien que parecía vivir en otro mundo. Y tenía razón. Porque literalmente estaba en otro mundo. Lo irónico es que mientras mi vida real se derrumbaba, la otra seguía creciendo. Cada vez tenía más seguidores, más personas que dependían de lo que publicaba. Y yo no podía dejarlo, aunque quisiera. Me había convertido en una especie de adicto a esa validación, a ese sentimiento de ser importante. Pero con cada nueva persona que se sumaba, mi miedo aumentaba. Porque cada uno de ellos era un riesgo potencial. Cada mensaje podía ser el inicio de otra amenaza. Y entonces pasó algo que me marcó para siempre. Un día, recibí una llamada en mi teléfono real. Nadie tiene ese número salvo mi familia y algunos amigos cercanos. Contesté, y al otro lado de la línea una voz distorsionada dijo: «Deja de jugar. Sabemos quién eres». Me quedé helado. Tartamudeé un quién habla, pero la llamada se cortó. Recuerdo que solté el celular, como si me quemara, y me quedé mirando el techo durante horas, con el corazón golpeando como un tambor en mi pecho. ¿Era una broma? ¿Un error? ¿O realmente alguien había conectado los puntos entre mis dos vidas? Desde ese día, ya no solo tenía miedo, empecé a sentir que estaba siendo observado. Y aquí, con toda la sinceridad, confieso algo, más de una vez pensé en borrar todo. Desaparecer esa identidad, cerrar las cuentas, fingir que nunca existió. Pero no podía. Porque sin esa vida, yo no era nadie. La contradicción me destrozaba, quería escapar, pero al mismo tiempo no soportaba la idea de dejar de ser él. Y fue en ese estado de paranoia constante cuando ocurrió el primer gran error que casi me delata. El error fue tan simple que, al recordarlo, todavía me pregunto cómo pude ser tan descuidado. Después de tantos años construyendo esta doble vida, después de tantas mentiras perfectas, un solo descuido casi tira todo al piso. Estaba en la sala de mi casa, usando la laptop. Mi padre había salido, mi madre estaba en el mercado y mi hermana, como siempre, encerrada escuchando música a todo volumen. Yo pensaba que tenía el control del tiempo, que nadie iba a interrumpirme. Me encontraba escribiendo un mensaje largo, de esos que hacían que la gente me admirara en esa otra vida. Estaba tan concentrado que ni siquiera escuché la puerta. De pronto, una voz detrás de mí. ¿Qué haces? Cerré la pantalla de golpe, pero ya era demasiado tarde. Mi hermana estaba parada ahí, con los ojos abiertos como platos. Nada, cosas de la universidad, balbuceé. Ella me miró raro, inclinando la cabeza hacia un lado, como si tratara de procesar lo que acababa de ver. Eso no parecía tarea. Vi que escribías un nombre que no es el tuyo. Sentí como la sangre se me iba a los pies. Ella lo había visto. Solo un par de segundos,
pero había leído algo que no debía. Es un proyecto de literatura, improvisé, con una sonrisa nerviosa. Estamos creando personajes ficticios. Me observó en silencio. Yo podía escuchar mi propio corazón golpeando contra las costillas. Finalmente, dijo: eres raro. Y se fue, cerrando la puerta de golpe. Ese día casi me da un infarto. Pasé horas repasando en mi cabeza la escena, pensando si había leído lo suficiente como para atar cabos. ¿Y si se lo decía a mi madre? ¿Y si investigaba más? Esa noche borré todo rastro de mi actividad en la computadora familiar y juré que nunca más dejaría abierta una sesión en un lugar donde alguien pudiera ver. Desde entonces, solo usé mi laptop personal, con claves, carpetas ocultas y hasta programas que disfrazaban lo que hacía. Pero el susto me dejó una lección, incluso el más pequeño error podía exponerme. Lo peor es que, mientras yo aumentaba mis precauciones, la vida real seguía resquebrajándose. Un día, mi padre se me acercó y me dijo: hijo, ¿qué te pasa? Antes hablabas más, compartías con la familia. Ahora solo vives pegado a esa computadora. Yo le respondí lo de siempre, que estaba ocupado con la universidad, que tenía trabajos, que todo era temporal. Él asintió, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. La mentira me estaba alejando de todos. Y entonces, como si no tuviera suficiente presión, apareció otra persona en mi otra vida que complicó aún más todo. Era un usuario que me escribía con insistencia, casi a diario. No era como los demás seguidores, que pedían consejos o agradecían mis publicaciones. Este me hacía preguntas directas, demasiado específicas. ¿De dónde eres? ¿Cómo es tu vida fuera de aquí? A veces siento que escondes algo. Cada vez que leía esas palabras, se me erizaba la piel. Era simple curiosidad, o estaba tratando de desenmascararme. Una noche, cansado de tanta presión, le respondí con evasivas. No importa de dónde sea. Aquí todos somos anónimos, ¿no? Él contestó: eso dices tú. Pero tarde o temprano, todo se sabe. Esa frase me dejó helado. Era casi idéntica al mensaje que había recibido tiempo atrás: los secretos no duran para siempre. ¿Sería la misma persona? ¿Me estaba siguiendo de cerca? En medio de todo ese caos, mi salud mental empezó a deteriorarse. Había noches en que me quedaba despierto hasta las 4 o 5 de la mañana, escribiendo compulsivamente, revisando mensajes, asegurándome de no haber dejado cabos sueltos. Me despertaba a las 8 para ir a la universidad, con ojeras profundas, y trataba de fingir normalidad. Pero el cuerpo no perdona. Un día, en plena clase, me desmayé. Sentí un mareo repentino, la vista se me nubló y lo siguiente que recuerdo es a mis compañeros sacudiéndome y al profesor gritando: traigan agua. Alguien llame a emergencias. Desperté en la enfermería de la universidad. Una enfermera me dijo que probablemente era por estrés y falta de sueño. Yo asentí, fingiendo sorpresa, pero en el fondo sabía la verdad: mi doble vida me estaba matando. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en confesar. Una noche, me senté en la cama, con mi madre durmiendo en la habitación de al lado, mi padre roncando y mi hermana en su mundo. Me dije a mí mismo: si se los cuento todo, quizás me libere. Quizás por fin pueda dormir tranquilo. Pero la idea me aterrorizó. ¿Qué dirían si supieran? ¿Que su hijo, su hermano, había construido toda una vida falsa? ¿Que había mentido durante años, con naturalidad, como si nada? El miedo ganó, como siempre. Guardé silencio. Sin embargo, lo que me empujó al borde del colapso fue un evento inesperado. Conocí, en la vida real, a alguien que me seguía en la otra. No daré muchos detalles porque podría delatarme, pero digamos que coincidimos en un espacio público, y esa persona empezó a hablar de cosas que solo había compartido como él. Yo sonreía y asentía, pero por dentro gritaba: Dios, sabe demasiado, no lo puede saber. Cuando se fue, me encerré en el baño y me miré en el espejo, sudando, con las manos temblando. Ese día entendí que la línea entre mis dos mundos ya no era tan clara. Que, por mucho que intentara mantenerlos separados, tarde o temprano iban a chocar. Y yo no estaba listo para enfrentar lo que pasaría cuando eso ocurriera. Desde aquel encuentro en la vida real con alguien que conocía a mi otro yo, empecé a vivir con un miedo constante, como si en cualquier esquina alguien pudiera señalarme y gritar: ese es él, el impostor. La paranoia se volvió parte de mi rutina. Caminaba por la calle y pensaba que cada mirada fija era sospechosa. En la universidad, si alguien mencionaba un tema parecido a lo que yo publicaba en mi otra vida, me ponía rígido, convencido de que hablaban de mí.
Lo peor era cuando me encontraba con amigos o conocidos y me decían frases al azar como: oye, vi algo en internet que me recordó a ti. Esas palabras, que para cualquiera serían un comentario casual, para mí eran dagas en el pecho. Me obligaban a sonreír y responder: ah, ¿sí? Qué raro. Mientras por dentro gritaba: ¿qué viste? ¿Qué tanto sabes? Pero la verdadera tormenta llegó con una persona en particular, un chico de la universidad llamado Esteban. Esteban era de esos tipos que parecían tener tiempo para todo: deportes, amigos, novias, buenas calificaciones. Yo nunca entendí cómo lo hacía. Lo que sí entendí, demasiado tarde, es que era curioso. Muy curioso. Un día, en medio de una conversación trivial, me soltó: tú eres raro, ¿sabes? Nunca hablas mucho de ti. Yo me encogí de hombros. No hay mucho que contar. Él me miró con una sonrisa extraña y dijo: pues yo creo que escondes algo. Me quedé helado. Lo dijo en tono de broma, riéndose, pero esas palabras me perforaron. Sentí que el aire me faltaba. Todos escondemos algo, respondí, tratando de sonar relajado. Él rió y cambió de tema. Pero yo no pude olvidarlo. Con el tiempo, Esteban empezó a seguirme más de cerca. No en el sentido literal, sino en lo que preguntaba, en lo que observaba. Hacía comentarios del tipo: siempre estás cansado. ¿Qué haces en las noches? ¿Por qué nunca subes nada tuyo a redes sociales? ¿No te parece que hay gente en internet que vive vidas falsas? Cada frase era como un cuchillo disfrazado de curiosidad. Yo trataba de evadirlo, de alejarme, pero él insistía en acercarse. Hasta que un día ocurrió lo inevitable, me mostró en su celular una publicación de mi otro yo. Mira esto, me dijo, riéndose. Este tipo escribe igualito que tú. Sentí que el mundo se detenía. Era un post mío, palabra por palabra. Traté de mantener la calma. No lo conozco. Mucha gente escribe parecido. Él me miró fijo, con una chispa de picardía en los ojos. Sí, claro, parecido. Y lo dejó ahí. Pero yo ya no pude volver a respirar tranquilo. Esa noche, en casa, me encerré en el baño y me miré en el espejo durante largos minutos. Tenía la cara pálida, los ojos hundidos. Apenas me reconocía. Me pregunté: ¿qué vas a hacer cuando todo se derrumbe? ¿Vas a seguir mintiendo hasta el final, o vas a huir antes de que sea tarde? La respuesta no llegó. Mientras tanto, mi familia empezaba a notar que algo serio ocurría conmigo. Una tarde, mi madre me dijo: hijo, quiero hablar contigo. Yo estaba con los nervios a flor de piel, pensando que había descubierto todo. Dime, respondí, tratando de sonar tranquilo. Ella suspiró. Ya no sonríes como antes. Me preocupa que estés metido en algo malo. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería gritarle toda la verdad, pero otra parte me lo impedía. Al final, solo dije: no te preocupes, mamá. Estoy bien. Ella me abrazó, pero yo sentí que el abrazo era frágil, como si ya no creyera del todo en mis palabras. El verdadero colapso llegó semanas después, cuando por primera vez mezclé mis dos mundos. Estaba en una cafetería, revisando mensajes en mi celular. Tenía abierta mi cuenta secreta, respondiendo a alguien que me pedía ayuda con un problema personal. Estaba tan absorto que no me di cuenta de que Clara, mi exnovia, estaba detrás de mí, en la fila. ¿Ese es tu número nuevo?, me preguntó de repente, señalando la pantalla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Traté de bloquear el celular de inmediato, pero creo que alcanzó a leer parte de un mensaje. ¿Quién es esa persona?, insistió. Yo inventé algo apresurado. Un trabajo de grupo. Ella me miró con desconfianza. Siempre un trabajo de grupo, siempre ocupado. No sé qué escondes, pero un día lo sabré. Me dejó ahí, paralizado, con la garganta seca. Esa noche tuve la peor pesadilla de mi vida. Soñé que estaba sentado en una sala llena de gente, mi familia, mis amigos, mis profesores. Todos me miraban en silencio mientras alguien proyectaba en una pantalla gigante cada publicación, cada mensaje, cada mentira de mi otra vida. Yo trataba de hablar, de explicar, pero la voz no me salía. Sentía cómo la sala se cerraba sobre mí, cómo las caras de todos se transformaban en máscaras acusadoras. Desperté sudando, con lágrimas en los ojos. Desde entonces, vivo en un equilibrio frágil. Sé que cada día que pasa estoy más cerca de ser descubierto. Sé que mis dos mundos están destinados a chocar de nuevo, y que la próxima vez no habrá escapatoria. Y,
Sin embargo, sigo ahí. Sigo escribiendo, sigo alimentando a ese otro yo que me da vida y me roba la mía al mismo tiempo. Porque, aunque me destruya, no sé cómo dejarlo. El día que todo empezó a caerse no fue espectacular, ni dramático como en las películas. Fue un martes cualquiera, gris, sin nada especial. Quizá por eso me tomó tan desprevenido. Me desperté con la sensación de que algo estaba mal. Revisé el celular y ahí estaba, una notificación de mi cuenta secreta que me heló la sangre. Un mensaje directo de alguien que decía: sé quién eres. Si no quieres que lo sepa todo el mundo, tienes que hablar conmigo. Lo leí una y otra vez, con las manos temblando. ¿Era una broma? ¿Un error? ¿O alguien había unido las piezas? La paranoia se desató. Cerré las cortinas de mi cuarto como si me estuvieran observando desde afuera. Caminé en círculos, pensando si debía borrar todo de inmediato, desaparecer, inventar alguna excusa. Pero otra parte de mí pensaba: si borras todo, confirmas que es cierto. Respondí con un simple: ¿quién eres? No hubo respuesta inmediata. Los minutos se volvieron horas. Pasé toda la mañana con un nudo en el estómago. Al llegar a la universidad, Esteban se me acercó con esa sonrisa de siempre. Y juro que vi algo diferente en sus ojos, como si supiera más de lo que decía. ¿Todo bien, hermano?, me preguntó. Tragué saliva. Sí, todo bien. Él me palmeó la espalda y se alejó, pero dejó caer una frase que me atravesó. Todos los secretos se saben tarde o temprano. Me quedé helado. ¿Era casualidad? ¿O estaba detrás de aquel mensaje? En la tarde, recibí otro mensaje en la cuenta secreta. Te espero mañana en el café del centro, a las 6. Si no vienes, ya sabes lo que pasará. Sentí que el corazón se me detuvo. No había amenazas explícitas, pero la insinuación era clara. No dormí esa noche. Me quedé pensando en 1000 escenarios. ¿Y si era Esteban? ¿Y si era Clara? ¿Y si era alguien de mi familia? ¿Y si todo se revelaba de golpe y mi doble vida se desmoronaba frente a todos? El día siguiente, llegué al café antes de la hora indicada. Mis manos sudaban, la boca se me secaba. Cada persona que entraba me parecía sospechosa. Finalmente, apareció alguien que nunca hubiera imaginado: Sofía, una amiga de la infancia. Se sentó frente a mí con una expresión seria. Hola. Yo apenas pude articular palabra. ¿Eras tú? Ella asintió. Te reconocí hace tiempo. Tus palabras, tus historias, siempre fuiste tú. Me cubrí la cara con las manos. El secreto, desnudo frente a alguien que conocía mi verdadero yo. No lo digas, suplicé. Por favor, nadie puede saberlo. Ella me miró en silencio por un largo rato y finalmente dijo: no quiero arruinarte. Solo quiero entender, ¿por qué lo haces? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier amenaza. Nadie me la había hecho así, directa, sin juicio, solo con curiosidad genuina. Y por primera vez, hablé. Le conté todo. Cómo había empezado como un escape, cómo poco a poco se había convertido en una adicción, cómo había creado un mundo paralelo donde me sentía libre, poderoso, vivo. Y cómo ese mismo mundo me estaba destruyendo. Sofía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. Sabes que esto no puede durar para siempre, ¿verdad? Asentí con lágrimas en los ojos. Lo sé. Pero no sé cómo soltarlo. Ella me tomó la mano y me dijo algo que aún resuena en mi cabeza. No tienes que elegir entre ser uno u otro. Tienes que aprender a ser tú, con todo lo que eres. Salí del café con una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque, al menos, alguien sabía la verdad y no me había destruido. Miedo porque el muro que me separaba del resto del mundo tenía ya una grieta y tarde o temprano se rompería. Esa noche lloré. No de desesperación, sino de cansancio. Años de ocultarme, de vigilar cada palabra, cada gesto, me habían dejado vacío. Y en medio del llanto entendí algo: el verdadero secreto no era mi doble vida, sino mi incapacidad de aceptar quién era. Ahora escribo esto como confesión, no porque ya no tenga miedo, porque todavía lo tengo, sino porque sé que guardar todo esto en silencio me estaba matando más rápido que cualquier revelación. Quizá mañana alguien me exponga. Quizá pierda amigos, familia, respeto. Quizá todo se derrumbe. Pero por primera vez, siento que tal vez esté bien. Porque aunque el mundo me odie, al menos yo ya no me odio tanto.
Los días después de aquella conversación con Sofía fueron como caminar sobre un puente colgante en mitad de una tormenta, cada paso podía ser el último. Me levantaba y me preguntaba, ¿será hoy el día en que todo se descubra? Y, sin embargo, también sentía algo nuevo, una especie de respiro. Ella lo sabía. Alguien lo sabía. Y no había explotado el mundo. Pero la calma no dura mucho cuando vives dividido. Una semana después, Esteban volvió a aparecer, esta vez más directo que nunca. Estábamos saliendo de clases y me dijo, con esa sonrisa ambigua: te juro que un día voy a descubrir qué escondes. Me quedé mirándolo fijo, cansado, agotado de fingir. Y sin pensarlo demasiado, solté: ya lo sabes. Solo que no lo aceptas. Él arqueó las cejas, sorprendido, y yo caminé sin mirar atrás. Fue la primera vez que no me defendí, que no inventé nada. Fue como abrir una pequeña ventana en una habitación cerrada durante años. Pero lo que realmente detonó todo no fue Esteban, ni Sofía. Fue Clara. Un sábado, me escribió un mensaje corto: quiero verte. Sé cosas. El corazón me dio un vuelco. La cité en la misma cafetería donde había estado con Sofía. Cuando llegó, sus ojos ardían de rabia contenida. Siempre supe que me mentías, dijo apenas se sentó. Pero no imaginé que fuera tanto. Intenté explicarme, pero ella no me dejó. Sacó el celular y me mostró capturas, fragmentos de publicaciones, respuestas, conversaciones que habían salido de mi cuenta secreta. ¿Sabes cómo me enteré?, preguntó, casi escupiendo las palabras. Un amigo me pasó un link, y cuando leí, reconocí tus frases. Eras tú. Siempre fuiste tú. Me quedé en silencio. No había nada que negar. Clara, yo. Ella me interrumpió. No me importa lo que digas. Lo que hiciste no es solo un secreto. Es una traición. Una mentira de años. ¿Sabes lo que se siente amar a alguien que ni siquiera existe? Sentí un vacío abrirse en el estómago. Yo sí existo, alcancé a decir, con la voz quebrada. Ella negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No. Tú eres una sombra. Y lo peor es que creo que ya ni tú sabes quién eres. Se levantó y se fue. Y con cada paso que daba hacia la puerta, sentí que se llevaba un pedazo de mí. Esa noche volví a tener la pesadilla de la sala llena de gente que veía mis secretos proyectados en una pantalla gigante. Solo que esta vez no intentaba hablar. Me quedaba de pie, observando, dejando que todos vieran. Y, en medio de las miradas acusadoras, vi la mía propia reflejada en la pantalla. Ahí entendí que el juicio más cruel no vendría de los demás. Vendría de mí mismo. En los días siguientes, borré todo. La cuenta, los archivos, las huellas digitales de ese otro yo. Cada clic de eliminar era como arrancar una costra de mi piel. Dolía, sangraba, pero al mismo tiempo me liberaba. Sin embargo, borrar no significaba olvidar. Esa otra vida seguía dentro de mí, como un fantasma que me susurra en la oscuridad: podrías volver. Podrías ser yo otra vez. Y a veces, lo confieso, pienso en hacerlo. Hoy escribo esto no como confesión anónima en un rincón perdido de internet, sino como un acto de desesperada honestidad conmigo mismo. Porque si no lo digo, si no lo expulso de alguna forma, temo volver a caer. ¿Me arrepiento de haber vivido esa doble vida? Sí. ¿La extraño? También. Esa es la parte más cruel, que aún sabiendo cuánto me destruyó, todavía hay algo en mí que la desea. Porque esa mentira me dio lo que la verdad nunca me ofreció: seguridad, poder, voz. No sé si algún día alguien más que Sofía o Clara conocerá toda la historia. Tal vez me descubran. Tal vez no. Tal vez este texto que ahora mismo escribo se pierda en el mar de confesiones que inundan internet. Pero si alguien lo lee, quiero que se lleve esto. Los secretos son como habitaciones cerradas. Crees que estás a salvo adentro, protegido de todo, pero lo que realmente pasa es que te asfixias. Y cuando al fin abres la puerta, descubres que el mundo afuera sigue igual, pero tú ya no. Yo ya no. Y ahora, cada mañana, cuando me miro al espejo, no me pregunto si alguien descubrirá mi secreto. Me pregunto si algún día podré vivir sin él.